Palabras incluyentes, sonidos diversos. Ibero Radio. Política, polémica y diversidad en la radio. Poliversia, con Luz Manzano. Muy buenos días a nuestros queridos oyentes, una vez más aquí en Poliversia, trabajando por ustedes una emisión relacionada con lo que está ocurriendo en nuestro mundo mundial. Para ustedes, Luz Marina Manzano desde casita y nuestra querida Vicky en controles de Ibero Radio desde casita. Vamos rápidamente con el tema que trabajaremos el día de hoy. En una época electoral, un mundo actualmente bastante movido, puesto que en pocos días se define no solamente el futuro de Estados Unidos, sino el futuro de muchas decisiones de líderes mundiales en cuestión de las consecuencias de lo que ocurra con los resultados de estas elecciones este fin de semana. Vamos rápidamente a ver qué nos dicen las noticias respecto a estas elecciones bastante reñidas que se están llevando a cabo entre el señor Donald Trump y el señor Joe Biden. Vamos rápidamente a observar qué nos dicen las notas actualmente y vamos a iniciar por acá. Vamos con esta que es de us.as.com y dice Elecciones USA 2020. ¿Cómo, cuándo y dónde votar en Michigan? Falta menos de una semana para que se lleven a cabo las elecciones presidenciales aquí. ¿Cómo, cuándo y dónde votar en el estado de Michigan? Y esta página que está en español nos dice: falta menos de una semana para que se lleven a cabo las elecciones presidenciales mismas en las que el actual presidente de la Unión Americana, Donald Trump, buscará la reelección ante el demócrata y ex vicepresidente del país, Joseph Biden. Y aunque aún falta poco para el gran día, lo cierto es que hasta el momento más de 75 millones de estadounidenses ya han emitido su voto de manera anticipada, ya sea por correo electrónico o bien yendo personalmente a las casillas de votación. Y en cuanto al estado de Michigan, son exactamente 2.338.417 los ciudadanos que han ejercido su derecho al voto para estas elecciones. Es por ello que, si se planea votar en próximos días o bien esperar hasta el 3 de noviembre, en esta página le van a explicar cómo. Al hablar del voto anticipado, dice, para emitir su voto anticipado existen dos opciones, hacerlo por correo o en persona. Y, por supuesto, va detallando las formas en las cuales deben llenarse las boletas electorales. Dice, cabe mencionar que puedes regresar la boleta por correo o en persona, aunque debido al tiempo que queda, lo más recomendable es hacerlo en persona. Interesante porque además esta página también coloca la boleta electoral a la cual ustedes se pueden dirigir para que observen entonces cómo van a votar los norteamericanos en las próximas horas. Esta de la misma página us.as.com, Elecciones USA 2020, lista completa de candidatos. Donald Trump y Joe Biden no son los únicos que buscan la presidencia de Estados Unidos. Aunque las elecciones presidenciales se centran entre demócratas y republicanos, los dos grandes partidos del país, lo cierto es que además del actual líder de la Casa Blanca, Donald Trump, y el ex vicepresidente del país, Joe Biden, existen más de 1.200 ciudadanos en el país de las barras y las estrellas que se han registrado para buscar la presidencia del país. De hecho, hasta el momento, un total de 1.224 candidatos se han presentado ante la Comisión Federal de Elecciones, la FEC por sus siglas en inglés, para postularse a la presidencia del país. Es necesario tener en cuenta que un candidato a presidente debe ser ciudadano natural de los Estados Unidos, tener al menos 35 años y ser residente del país durante al menos 14 años. Dicho esto, el candidato puede declarar su candidatura en cualquier momento. Además de Donald Trump y Joe Biden, existen especialmente dos candidatos notables a la presidencia, pues estos han
calificado para aparecer en suficientes boletas estatales para ganar una mayoría, al menos 270 votos electorales en el colegio electoral. Estos son Joanne Johersen, candidata del Partido Libertario, y Howie Hawkins, cofundador del Partido Verde. Y así la nota nos va explicando un poco más de estos dos personajes. Además también explica que actualmente los republicanos necesitan ganar 17 asientos para hacerse con el control de la Cámara Baja. En cuanto a la Cámara Alta, hay más republicanos postulándose a la reelección de demócratas, 23 de 12. Sin embargo, las probabilidades de ganar se inclinan a favor de los demócratas con un 74% de preferencia, y así lo han dado a conocer algunos periódicos. Vamos con otra nota para seguir comprendiendo este momento electoral, este momento cumbre, insisto, no solamente para Estados Unidos, sino también para el mundo. Y dice por acá, de la misma página, Elecciones USA 2020, ¿cómo pueden afectar a otros el nuevo cheque estímulo? Con las elecciones presidenciales a escasos días, los ciudadanos comienzan a cuestionarse si el cheque de estímulo se verá afectado si gana Trump o Biden. Quedan escasos días para que se lleven a cabo las elecciones presidenciales de este 2020, mismas que están programadas para el próximo 3 de noviembre. A través de estas, el presidente de la Unión Americana, Donald Trump, buscará la reelección ante el candidato demócrata y ex vicepresidente Joe Biden. Y es que con las elecciones presidenciales a la vuelta de la esquina y el brote del coronavirus aún latente, los ciudadanos del país de las barras y las estrellas han comenzado a cuestionarse si los resultados del proceso electoral podrían afectar la aprobación de un nuevo rescate económico, sobre todo la repartición de un segundo cheque de estímulo. Pues es necesario tener en cuenta que han pasado 5 meses desde que las negociaciones en el Congreso iniciaron y hasta el momento los resultados continúan siendo nulos, pues republicanos y demócratas no han logrado llegar a un acuerdo bipartidista para la aprobación de un nuevo paquete con alivios para el coronavirus. Independientemente de los resultados que arrojen las elecciones del próximo 3 de noviembre, es decir, la semana que viene, tanto demócratas como republicanos se han mostrado a favor de la aprobación de una segunda ronda de cheques de estímulo de $1,200. Claro, a partir de sus respectivas propuestas. Aunado a ello, la aprobación de un nuevo rescate corresponde meramente al Congreso, la Cámara Alta, que es el Senado, y la Cámara Baja, que es la Cámara de Representantes, y no del Poder Federal. Aunque claro, una vez que el Congreso apruebe un nuevo rescate, será deber del presidente firmar la legislación. Sin embargo, el presidente no cuenta con la autorización de disponer de los fondos federales. El segundo cheque de estímulo no se verá afectado si gana Trump o Biden. De hecho, ambos cuentan con sus respectivas propuestas para el Congreso en dado caso que no se llegue a un acuerdo antes de las elecciones. Por su lado, Donald Trump respalda un rescate de $1,8 billones, el cual incluye una segunda ronda de cheques de estímulo más $1,000 extra por cada hijo o dependiente, beneficios federales por desempleo de $400 semanales, 300,000 millones en ayuda a los gobiernos estatales y locales y 75,000 millones para pruebas y rastreo del coronavirus. Contrario a Trump, Biden tiene en mente un plan aún más extenso, pues este podría costar hasta $3 billones. El rescate propuesto por Biden incluiría una segunda ronda de cheques de estímulo, beneficios de desempleo extendidos y $200 adicionales a los cheques mensuales de la Seguridad Social. Además, condonaría un mínimo de $10,000 en préstamos estudiantiles federales y pagaría las pruebas de rastreo de coronavirus para disminuir el índice de contagio. Como ya se mencionó, estas son solo propuestas, pues es el Congreso quien tiene la decisión final. Interesante, pues esto es lo que se propone para próximos días en cuanto a ese cheque estímulo. Esta nota, aunque usted no lo crea, para los norteamericanos en este momento esta información es vital, puesto que ellos todavía se están recuperando, puesto que todavía tienen unos índices altos de la enfermedad de la COVID-19 y ellos todavía dependen, muchos de ellos, millones de los estadounidenses dependen de estos cheques de estímulo para
poder sobrevivir, sobre todo especialmente aquellos que se han quedado sin empleo. Vamos con otra nota, esta es de Infobae.com y dice récord histórico, más de 70 millones de personas ya votaron por correo en las elecciones de Estados Unidos. A menos de una semana para los comicios, una gran parte de los estadounidenses optó por el voto anticipado para evitar aglomeraciones el 3 de noviembre en medio de la pandemia de COVID-19. La cifra ya supera la mitad del total de votos por correo y presenciales en las elecciones de 2016. Más de 70 millones de estadounidenses ya votaron de forma anticipada a menos de una semana para las elecciones presidenciales en Estados Unidos, una cifra que supone el 53% de los que acudieron a las urnas en los comicios de 2016. En total, 73.249.578 personas emitieron su voto, según los datos de los estados recopilados por USA Election Project, de las cuales 24.878.882 lo hicieron presencialmente y 48.370.696 por correo. Estas cifras representan un 53.1% de los 136.6 millones que votaron en 2016 en las elecciones que enfrentaron a Donald Trump y a Hillary Clinton, en las que hubo una participación del 55.7%. Los datos actuales muestran un importante incremento en la participación, ya que hace 4 años tan solo votaron anticipadamente 47.2 millones de estadounidenses. La pandemia de la COVID-19, como el interés y pasión que despierta la elección entre Trump y el demócrata Joe Biden, son algunos de los principales motivos de este incremento del voto anticipado. Entre los estados con mayor participación en las urnas se encuentran Texas con 8.1 millones, California con 7.7 millones y Florida con 6.9, que además son los más poblados. Texas es también el estado con mayor participación respecto a 2016, al haber alcanzado ya el 90.8% de los votos que se emitieron en ese entonces. Otros estados como California del Norte y Georgia, que se espera estén muy parejos en la elección entre demócratas y republicanos, registran un 76.1% y un 76.8% respectivamente de su participación total en 2016. En Florida ya votó el 72.2% y en Arizona el 68.3% del total de personas que acudió a las urnas hace 4 años. La participación en las elecciones de Estados Unidos tendrá lugar en el próximo 3 de noviembre, suele ser baja y no supera el 60% desde 1968, cuando el republicano Richard Nixon se impuso al demócrata Hubert Humphrey. USA Election Project predice que más de 150 millones de estadounidenses podrían votar este año. Por el momento, los demócratas que han estado impulsando la votación anticipada lideran el número de votos emitidos, pero no está claro si esto puede ser una indicación de tendencia sobre el resultado final. En esta nota en particular he dado prácticamente todo el contenido porque estos datos resultan bastante interesantes para poder ir dándole un análisis a lo que está ocurriendo actualmente en Estados Unidos. Se nota la ansiedad, sin duda, al buscar todas las formas de no solamente votar lo más pronto posible, sino se nota también la necesidad entre norteamericanos de quizás pasar la voz, si se puede decir así, de votar pronto entre familiares, entre amigos, para que ya se vayan dando los números de quién será el ganador el próximo 3 de noviembre. Súper interesante, puesto que realmente es novedoso, es una innovación el voto electrónico. Y como pueden ustedes escuchar a través del correo electrónico, las personas pueden ver su boleta electoral y en caso tal de que simplemente se coloque su identificación, pues es un voto individual que llega directamente al centro electoral. Muchos han cuestionado si esto puede presentar algún tipo de inconveniente en cuanto a fraudes,
Pero recordemos entonces que pues los sistemas en Estados Unidos son uno de los más adelantados tecnológicamente, automatizados, y por supuesto la seguridad en todos los aspectos en Estados Unidos es algo que suele ir en avance año tras año, por lo cual no es tan fácil como en otros países latinoamericanos hacer copia de identificaciones o robo de identidad. En Estados Unidos este tipo de delitos son altamente penalizados y les recuerdo entonces e insisto en que es para ellos mucho más fácil por todos sus cuerpos de seguridad, por todas las metodologías que han desarrollado a lo largo de los años. Ellos pueden rastrear mucho más fácil si se genera algún tipo de fraude, por lo cual, al parecer, este voto electrónico podría ser una forma segura de que se lleven a cabo las votaciones y que la voz del ciudadano norteamericano, la voz del votante, llegue directamente al centro electoral y sean limpias las elecciones, sean limpios los resultados de este voto electrónico. He allí lo interesante, puesto que efectivamente podría ser un método que podría generalizarse, podría extenderse a otros países, por ejemplo en el año 2021. Sin embargo, vuelvo y repito, por supuesto, siempre que estas automatizaciones sean realizadas bajo estrictos modelos de seguridad, como ha demostrado Estados Unidos que pues tiene sus respectivos rastreos a través de diferentes entes que se dedican a ello. En este caso, por supuesto, el centro electoral pues es bastante resguardado. Vamos con otra nota y dice por acá del informador.mx: elecciones USA 2020, los comicios rompen récords y costarán 14 mil millones de dólares. Es una cifra difícil de decir. Vamos con la nueva cifra, dice acá la nota. La nueva cifra eleva las estimaciones previas de la organización Center for Responsive Politics, que calculaba 11 mil millones de dólares. El costo total de la campaña electoral en Estados Unidos alcanzará un nivel récord de 14 mil millones de dólares, lo que la convierte en la más costosa de la historia, según los cálculos de la organización Center for Responsive Politics, que hace seguimiento a las donaciones y gastos políticos. La nueva cifra eleva sustancialmente las estimaciones previas de la organización de 11 mil millones de dólares debido al influjo de donaciones en los últimos meses de campaña, especialmente por la polarización que ha provocado la confirmación de la jueza conservadora del Tribunal Supremo, Amy Coney Barrett, contraviniendo la tradición de no abordar este proceso durante la época electoral. Incluso en medio de la pandemia, todo el mundo está donando más en 2020, desde personas normales hasta los billonarios que firman cheques de 8 ceros a Super PAC, comités de acción política con normas y límites de fondos distintos a los partidos políticos, indicó la organización en un comunicado. Hace 10 años, hablar de un candidato presidencial con $1,000 millones era algo difícil de imaginar. Este año probablemente veremos 2, indicó la directora ejecutiva de Center for Responsive Politics, Sheila Krumbolz. El nuevo monto, equivalente a una quinta parte de todo el presupuesto del Departamento de Educación de Estados Unidos, supera con creces los alrededor de $6,600 millones gastados en la campaña electoral de 2016, en la que se enfrentaron el republicano Donald Trump y la demócrata Hillary Clinton. La polarización política este año ha servido para atraer más fondos. En el lado demócrata, con la candidatura de Joe Biden, los donantes han aportado dinero en niveles récords a la animadversión contra Trump tras casi 4 años de presidencia del republicano. De hecho, el bando demócrata ha gastado ya casi $7,000 millones, mientras que los republicanos han empleado $3,800 millones. Los Super PAC, que permiten recaudar más fondos que los partidos y de manera anónima y que en teoría se gestionan sin influencia de los partidos, han recaudado solo en el mes de octubre $1,200 millones. Esos son los gastos, o tal vez para ellos es inversión,
de lo que está siendo la elección USA 2020. Vamos con otra nota, esta también suena muy interesante, es de telemundo.com y dice: las encuestas apuntan un ganador en las elecciones, pero estos 5 escenarios lo podrían cambiar todo. Queda menos de una semana para el 3 de noviembre y Biden encabeza los sondeos, pero todo podría cambiar si se produce una sorpresa, se equivocan las encuestas o hay votantes tímidos. La trama de la campaña electoral parece estar solidificándose, pues las encuestas muestran que el demócrata Joe Biden mantiene una ventaja considerable sobre el presidente, el republicano Donald Trump, pero esta ventaja puede no ser infranqueable y la elección aún no ha terminado. La historia de las encuestas en las elecciones modernas de Estados Unidos sugiere que el resultado final podría verse alterado si suceden una serie de escenarios disruptivos. Ninguno de los siguientes escenarios en los que la narrativa se altera puede considerarse una certeza, pero solo uno es bastante inverosímil. Todos ellos están relatados en el libro Lost in a Gallup Polling Failure in USA Presidential Elections. A continuación, se detallan 5 posibles escenarios para estas elecciones en orden de probabilidad. Dice que una poderosa sorpresa a finales de octubre altere la campaña. En las campañas electorales presidenciales se han producido acontecimientos sorprendentes e inesperados con la suficiente frecuencia como para que sea casi de esperarse. 2. Que haya grandes errores en las encuestas en estados clave. En estados como Wisconsin y Michigan, que fueron cruciales para el resultado de 2016, las encuestas previas a las elecciones le daban una clara ventaja a la demócrata Hillary Clinton, una ventaja que se evaporó cuando los votos se centraron. 3. Que suceda lo mismo que en 1996 con Bill Clinton. Este es un escenario con matices que recuerda la reelección del demócrata Bill Clinton en 1996, cuando derrotó al republicano Bob Dale por 8.5 puntos porcentuales, un margen cómodo, aunque no tan contundente como muchas encuestas habían anticipado. 4. Que surjan en masa los votantes tímidos en favor de Trump en los estados en disputa. Esta teoría sostiene que algunos partidarios de Trump ocultan sus preferencias a los encuestadores debido a que quieren evitar ser criticados. Son reacios a reconocer el apoyo a un candidato tan decisivo. Debido a que son cautelosos sobre sus intenciones de voto, estos partidarios encubiertos distorsionan los datos de las encuestas, porque supuestamente son muy difíciles de encontrar o no responden con franqueza cuando se les entrevista. Y finalmente, número 5, que se produzca un colapso épico en las encuestas como en 1948. Las famosas elecciones de Dewey, derrota a Truman, marcaron un impactante y nunca después repetido fracaso de las encuestas electorales nacionales. George Gallup y otros encuestadores predijeron con confianza la derrota del presidente Harry Truman ante el republicano Thomas Dewey. Y sus encuestas ayudaron a la prensa y los expertos del país a tener expectativas sobre lo que sucedería. Pero Truman ganó por 4.5 puntos porcentuales en la mayor vergüenza para las encuestas en la historia presidencial de los Estados Unidos. Interesante, pues esta nota por supuesto está un poco más extensa, pueden ustedes revisarla, sin duda vale la pena, nos coloca en la palestra pública cómo podrían ser los distintos escenarios para la próxima semana, pocos días señores. Ahora sí que estamos como los últimos días del fin de año, contando ya las horas, contando ya los minutos para entender qué ocurrirá en el mundo, insisto, no nada más en Estados Unidos, en el mundo a partir de los resultados de las elecciones norteamericanas 2020. Vamos con otra nota y dice por acá, esto también muy interesante para seguir haciendo el análisis de eltiempo.com, 5 grandes grupos que definirán las elecciones en los Estados Unidos. Dice por acá la nota, aunque todos los grupos electorales pesan en los comicios estadounidenses, hay algunos que suelen ser más influyentes que otros a la hora de contar los votos.
Barack Obama, por ejemplo, se llevó las elecciones del 2008 y 2012 con una coalición compuesta por minorías, mujeres y gente joven. Y Donald Trump en 2016 se impuso por el respaldo de los hombres, el voto blanco y personas sin educación superior. En este 2020 hay 5 segmentos que los expertos vienen identificando como los llamados a definir la contienda del próximo 3 de noviembre entre el presidente Trump y el candidato demócrata Joe Biden, quien anunció que hará campaña por primera vez en estas elecciones con Obama en el estado de Michigan. No obstante, lo diverso que es Estados Unidos, cuando llega la hora de votar, el voto de los blancos sigue siendo de lejos el más importante. En las últimas elecciones, por ejemplo, representaron el 70% de parte electoral, aunque componen solo el 60% del país. Cualquier cambio en la tendencia de estos votantes es fundamental a la hora de determinar el ganador. En 2016, Trump se llevó ese voto por 15 puntos de ventaja sobre Hillary Clinton, 54 versus 39. Y si la ex secretaria de Estado terminó siendo competitiva, pues ganó el voto popular, fue porque compensó con las minorías, donde se impuso por más de 50 puntos, 75 versus 25 aproximadamente. En esta ocasión, las cosas no lucen tan bien para el presidente, aunque sigue siendo el favorito. La diferencia en este momento con Biden es de 6 puntos o menos, la mitad de lo que le sacó a Hillary Clinton hace 4 años, según el promedio de encuestas. Se estima que en 2016 casi 100 millones de votos fueron depositados por los blancos, es decir, Trump obtuvo 15 millones de sufragios más que Hillary. La mitad o menos quiere decir que el presidente podría perder en esta ocasión entre 7 y 8 millones de votos, si las cifras se mantienen y no compensa ese déficit con otros segmentos del electorado. Sus chances de ganar la reelección se verían seriamente afectados. Una de las decepciones más grandes que se llevó Hillary Clinton en 2016 llegó por el voto de las mujeres. Si bien obtuvo el respaldo de cerca de 52% de ellas, según el Pew Research Center, y solo el 40% apoyó a Trump. Fue un número bajo si se tiene en cuenta que era la primera vez que una mujer aspiraba a la presidencia y dados los señalamientos del acoso sexual y la misoginia que pesaban contra el republicano. Un número que se vino compensado por el favoritismo de Trump entre los hombres, 41 versus 52, y que por sí solo pudo costarle las elecciones. Pero muchas cosas han pasado desde entonces, entre ellas la explosión del movimiento Me Too a partir de 2017 y el peso del mandatario en la Casa Blanca. Algo de eso se vio en las elecciones del 2018, cuando una cifra récord de mujeres ganó curules al Congreso, 117, y en su mayoría representando al partido político del Partido Demócrata. Esa tendencia se estaría manteniendo para estos comicios. Según los sondeos de Joe Biden, estaría superando a Clinton en las preferencias entre el 52 y el 54% de respaldo y sacando a Trump más de 15 puntos de ventaja si se tiene en cuenta que las mujeres son la mayoría en el país, casi 51%, y que por lo general representan el 55% de la parte electoral, pues votan más que los hombres. Su voto podría ser entonces una sentencia para Trump. En cuanto a los latinos, que lo vimos en la emisión anterior, se convierten en un grupo bastante pesado a la hora de las votaciones esta próxima semana, y dice que los hispanos son los que tienen dentro de Estados Unidos 60 millones de habitantes, son la mayoría más grande de Estados Unidos, el 18%. Perdón, son la minoría más grande de Estados Unidos, con un 18%. Y si bien no son los más juiciosos a la hora de votar, menos del 50% lo hace, han sido y serán clave en estas presidenciales, en especial por su ubicación geográfica, pues muchos viven en Estados Unidos como Florida, Arizona, Nevada y California del Norte, todos entre el grupo de los swing states, estados oscilantes, cuyos respaldos por uno u otro candidato va a definir el nombre del ocupante de la Casa Blanca.
En 2016 el 66% votó por Clinton y el 28% por Trump, 38 puntos. Una cifra baja para el candidato republicano, pero entendible, dada la retórica anti-inmigrante del presidente. Finalmente, el grupo de las personas mayores de 65 años se trata de uno de los grupos más importantes, pues son de los más disciplinados a la hora de votar y también tiene un gran peso en estados indecisos como Florida, Michigan y Pensilvania, donde viven grandes comunidades de retirados. En 2016, Trump ganó este grupo por 9 puntos de diferencia, 53 versus 44%, pero las muestras de este año indican que lo estaría perdiendo y por bastante. En promedio, Biden se saca unos 10 puntos de diferencia. En gran parte, eso se debe al manejo que le ha dado Trump al tema del coronavirus, cuya mortalidad es muy alta precisamente en este segmento de la población. De las 200,000 víctimas, que van más de 2/3, eran mayores de 65 años. Interesante también este análisis. Allí podemos ir observando cuáles son entonces los grupos dentro de la sociedad estadounidense que van a tener peso al momento de elegir un candidato u otro. Les repito, es un momento bastante cumbre, se genera bastante ansiedad y podemos observarlo precisamente en la comunidad norteamericana de Estados Unidos, cuando podemos ya ir viendo que ya son miles de personas las que ya han realizado su voto para que llegue al centro electoral, su voto electrónico. Estamos hablando realmente de millones de personas que ya están votando para que ya se vayan dando los resultados de estas elecciones. Finalmente, terminamos con esta nota del periódico.com. Dice, ¿cuáles son los 9 estados clave de las elecciones de Estados Unidos 2020? Estados Unidos elegirá su presidente el próximo 3 de noviembre y como cada año los estados bisagra o los swing states serán decisivos para el resultado final de las elecciones. Así entonces, esta nota nos va a explicar que los estados que pueden determinar actualmente las elecciones del 2020 en Estados Unidos vienen siendo Florida, California del Norte, Arizona, Ohio, Georgia, Iowa, Pensilvania, Wisconsin, Michigan y particularmente, por supuesto, aquellos votantes que se encuentran en Washington. Esto es un poco lo que dice la nota. Les recomiendo que la puedan chequear ustedes mismos para que vayan observando cuál es el porcentaje dentro de cada uno de estos estados, pero estos son los estados más importantes en estos momentos. Pues estos son los análisis, un análisis de tipo sociológico de cuáles son las características de los votantes en estos momentos en Estados Unidos, cuáles son las reacciones, hacia dónde se está inclinando la balanza, cómo puede cambiar el panorama en un último momento. Por allí vimos 5 panoramas. Esto es lo que está ocurriendo en Estados Unidos en estas horas. De verdad, es muy emocionante, es muy interesante y sobre todo muy importante lo que ocurra para nuestro mundo mundial a partir de las elecciones en Estados Unidos 2020. Pues para nosotros ha sido un placer poder llevarles esta información. Esperamos entonces en la próxima emisión tener ya los resultados de esta votación y saber hacia dónde va a girar nuestro mundo mundial en las próximas horas, días, semanas, meses y años. Para nosotros es un placer, esperamos que se encuentren muy bien. Les enviamos un saludo desde casita, Luz Marina Manzano y nuestra querida Vicky en Controles. Esperamos escucharnos en una próxima emisión. Que tengan una excelente jornada. Hasta luego. Más de política, polémica y diversidad en nuestra próxima emisión. Poliversia con Luz Manzano. Ibero Radio. Conectados con tu mundo.